que nos podamos disponer para escuchar lo que el Señor y no yo trae para nosotros en esta noche. En este mes hemos querido hablar acerca de un tema que a veces es complejo, ¿sí? Que a veces es difícil de tratar, pero pues como todos ustedes saben, es necesario. Exactamente esos temas que no se tratan comúnmente son los más necesarios. Entonces, quiero que vayamos a la palabra, a la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 16 en adelante. Gálatas, capítulo 5, versos 16 en adelante, hasta el 23. Vamos diciendo amén el que lo tenga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Listo. Primero contestó mi suegrita. Listo. Leo, ¿me ayuda a leerlo, por favor? No lo he encontrado, Cecita. Vicky lo tiene. Corchado. Gálatas. Bueno, amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Hasta el 25, César? Hasta el 23. Ah, ya. Amén. Amén, sí, señora. Bueno, aquí vemos una lucha entre dos fuerzas, ¿no? Y muchas veces nosotros como hijos de Dios pensamos que esa lucha es externa. Muchas veces pensamos que esa lucha es como Dios contra el diablo, pero allá afuera, y yo disfruto de los beneficios, de los resultados. Pero pues de eso no se trata, ¿sí? No se trata de que la lucha no me afecte a mí, porque lo que sucede es que esa lucha sucede adentro mío, adentro de cada uno de nosotros. Cuando decidimos aceptar al Señor, empieza la lucha. ¿Por qué? Porque cuando estamos sin el conocimiento de Dios, que no hemos sido conscientes de nuestros pecados, que no hemos tomado la decisión de arrepentirnos y de cambiar nuestra vida, pues simplemente estamos
bien, porque el enemigo nos tiene en sus manos. Entonces no tiene contra quién pelear. ¿Sí me hago entender? No tiene contra quién pelear, entonces está lo más de normal, lo más de tranquila la situación. Pero cuando viene el enemigo, o sea, cuando viene el Señor, perdón, a conquistar nuestro corazón y empieza a trabajar con nosotros y empieza a inquietarnos, nos empieza a hacer el llamado, porque hemos sido destinados a ser salvos. Ahí es cuando el Señor inicia una batalla. Y cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, de reconocer nuestros pecados, de pedirle al Señor perdón, de convertirnos en una nueva criatura, de ser redimidos, justificados, adoptados por el Señor, la lucha ya deja de ser externa y empieza a ser interna. ¿Por qué? Porque está la naturaleza pecaminosa de nosotros y la naturaleza que ha sido implantada a través de que el Espíritu Santo venga a vivir en nosotros. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando somos transformados, tenemos que afrontar esa lucha de la que se habla ahí, en Gálatas. Que esas obras nosotros antes las hacíamos, pero ahora con la naturaleza espiritual, con el Espíritu Santo viviendo dentro nuestro, obviamente la carne quiere hacer lo que venía haciendo, porque está acostumbrada y eso le gusta. Pero lo correcto es hacer lo que el Espíritu dice que uno haga. Y dice la palabra que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que uno no haga lo que uno quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando viene la transformación, bien lo decía el Señor a los discípulos cuando estaban en el Getsemaní, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ahí está la pelea. Es como cuando están las dos personas que quieren ir a un sitio y una es perezosa o relajada y se toma su tiempo para las vainas y el otro sí corre y alista todo y se viste y se arregla y prepara todo y prende el carro y de todo, hace de todo rápido porque quiere llegar rápido, porque sabe que se puede presentar algo en el camino y todas estas cosas que uno debe tener en cuenta al desplazarse, ¿no? Y el otro relajado y tal, y se toma su tiempo, se mide la pin, no, esto no me lo va a poner y tal, y pone, abre la ducha, pero no, espere a ver hasta que se caliente la agüita para poderme meter y súper relajado. Pues si esas dos personas se pusieron de acuerdo y van a ir a un lugar y están con esas dos actitudes tan diferentes, pues obviamente va a haber un choque, ¿no? Van a tener un alegato, van a tener una discusión porque pues son dos actuares totalmente distintos que quieren llegar a un mismo fin y no lo van a lograr, o sea, y si lo logran, pues van a haber muchos tropiezos en el camino, ¿sí? Entonces, algo así, claro que a mayor escala, es la lucha de la carne contra el espíritu que se lleva dentro nuestro. Ahora, hemos hecho como un paralelo que vamos a estar tratando a lo largo de las siguientes reuniones a partir de hoy, de los frutos, ciertos frutos del espíritu contra cierto fruto del espíritu contra ciertas obras de la carne. Y hay muchas cosas de las que nosotros decimos, es que las obras de la carne son estas. Y gracias a Dios yo no tengo eso porque no, yo soy juicioso y yo voy a la iglesia y yo leo la Biblia y yo oro. Pero muchas veces nos sobreestimamos
Y yo creo que también hace falta mucho el entender qué es eso de las obras de la carne. ¿Qué son? ¿A qué se refiere exactamente el apóstol Pablo cuando habla de esas palabras y cómo las define y cómo hace una lista, ¿no? Porque muchas veces decimos y nos hacemos un autoexamen cuando estamos leyendo ese pasaje. Pues, tal cosa, no. O sea, en mi caso, yo no. Tal otra tampoco. Tal otra tampoco. Yo creo que como el 90% de la lista y dice, no. A veces. Entonces yo estoy como bien. Pero muchas veces es porque no entendemos exactamente de qué se trata cada una de las obras de la carne. ¿Sí? Les aconsejo, vuelvo y les aconsejo, creo que en alguna reunión pasada les había sugerido, así como Leonardo lo ha hecho algunas veces, que nos ha indicado que leamos, digamos, diccionarios bíblicos, que busquemos comentarios de teólogos importantes, que veamos mensajes, ¿sí? No solo de una vertiente del cristianismo, sino que podamos alimentarnos con diferentes puntos dentro de la sana doctrina, claramente. Y obviamente también que leamos la Biblia en varias versiones. ¿Por qué? Porque esas fuentes de información nos enriquecen. Ahora, eso no va a reemplazar el hecho de la oración. Eso no va a reemplazar el hecho de la comunión con el Señor, de mi lectura privada diaria y devocional. ¿Sí? Entonces, es algo que quiero que todos tengamos en cuenta a la hora de leer. ¿Por qué? Porque es que el pueblo cristiano se ha reinavalerizado mucho. Y es cierto, la Reina Valera es muy bonita y todo, pero hay muchos pasajes que en esa versión son muy confusos. Entonces no nos cerremos a una sola versión porque nos estamos sesgando a. Además que eso es un vocabulario muy antiguo. Entonces hay algunas palabras que usted, digamos, hay mucha gente que dice que declarar, y es que yo declaro, y piensan que esa palabra declarar tiene algún poder místico, mágico, y no es cierto. Declarar en ese tiempo era la manera de referirse a la palabra decir. Entonces, Elías está con la viuda y declárame qué tienes en casa. No, pues él no le estaba diciendo de una manera judicial o profética o cosas. No, era dígame qué es lo que tiene para ver cómo la ayudo. No hay nada de misterioso, mágico, de cosa ahí espiritual hoy de tremendo. No. Era simple y llanamente que es un lenguaje que se utilizaba en ese tiempo, que se adaptó a esa versión, pero ahora no. ¿Sí me hago entender? Entonces, les hago esa recomendación, pues, para su estudio personal. Entonces, cuando nosotros buscamos entender esta lucha que hay entre la carne y el espíritu, es necesario entender de qué se tratan tanto los frutos el fruto del espíritu y las obras de la carne. Entonces yo quise buscar, dentro del paralelo que hicimos, estamos enfrentando la ira, el celo o los celos, las orgías contra el amor. Entonces es una batalla ahí interesante. Empezando porque estamos viendo 3 contra 1, ¿no? Cualquiera diría, no, pero eso es injusto, lo van a cascar al amor. Pues vamos a ver si lo logran cascar o no. Primero que todo, vamos a ver qué es la ira.
¿Sí? Entonces, ¿qué es la ira? Según el diccionario, la ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento. Pero también dice que es la violencia de los elementos de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, si miramos este análisis en nuestra vida, muchas veces caemos o podemos caer en eso, en una ira violenta. Y no pensemos tanto en violencia como en irnos a las manos con alguien. Hay casos de gente que sí llega a esos extremos, pero muchas veces los golpes físicos duelen menos que una palabra bien hiriente en un cierto momento específico. Eso a veces deja unas heridas mucho más profundas, porque las físicas, llega un momento en que usted le cicatriza y le dejó de doler y ya, pero hay palabras en momentos específicos que llegan a producir heridas tremendas en el alma de una persona. Entonces, vayamos viendo esto como algo a tener en cuenta. Ahora, celos. ¿Qué es? Cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. Pero también interés ardiente y activo por una causa o una persona. Entonces, fijémonos en esto, en que ya la palabra celo llevará a ese nivel enfermizo, ya no solo de relaciones interpersonales, sino también, como lo decía ahí, por una causa. Hay gente que es súper celosa con las cosas de su trabajo, con sus proyectos personales, bueno, muchas cosas, pero lo llevan hasta un extremo de que ya es algo impresionante y llegan a causarle daño a otros por el celo tan tenaz y tan enfermizo que están desarrollando, ¿cierto? Y quise revisar también la parte de las orgías. Y dice la palabra aquí, la palabra no el diccionario: fiesta desenfrenada donde se come, bebe y mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. También nos dice que es un desenfreno en la satisfacción de pasiones y deseos. Entonces, ya esto es un nivel extremo en donde si usted se pone a ver la sociedad griega y hasta la romana, pues bacanales de este tipo no eran raras. De hecho, eran muy frecuentes. De hecho, las fiestas que celebraban estas civilizaciones en la Europa antigua, si no tenían una bacanal de este tipo, pues básicamente no había sido fiesta. ¿Sí? Y son de esas cosas que uno dice, pero eso era por allí en los tiempos de... Ahorita no, mentiras. Ahorita sí. Todavía existen lugares y momentos y gente que lo hace. Usted le podrá parecer muy sórdido y muy horrible, y me imagino que ya está haciendo así como, uy, no. Pero es cierto. En muchos lugares
De hecho, hay momentos que hasta en videos musicales de los que mucha gente ve en YouTube, de la música que está hoy en boga, pues eso es lo que se ve. Y la juventud consume eso y pues no se le haga raro que lo quiera repetir, que lo quiera escenificar en su vida real, ¿no? Entonces, es como para que entendamos de qué se trata, de qué es lo que nos está mostrando el Señor a través del apóstol Pablo cuando escribió esta carta y que nos mostró cuáles eran las obras de la carne, cómo actúa una persona cuando está en la carne, ¿sí? Y a eso es a lo que apunta la carne, a que uno busque lo de uno, ¿sí? A que uno sea egoísta, que uno sea una persona que hiere a otros, porque las cosas no se hacen como yo digo, a que la persona sea tan celosa con sus cosas que no me toque, no me hable, así no es, y no acepta la ayuda de nadie, porque va y otro y le daña la cosa tan preciada que él tiene, que se deleite en solo pasiones y deseos, en comer, en dormir, en las relaciones sexuales prohibidas, en beber, en todas estas cosas que lo que terminan es, lo disfrazan de placer, pero en realidad es un daño inmenso que se hace. Dice la palabra que el que fornica contra su propio cuerpo peca, y el cuerpo es templo del Espíritu. Que la idea de nosotros de llevar a ampliar estos temas es para que podamos ponernos los lentes o mirar a través del microscopio aquellas cosas que la palabra contiene, pero que nosotros muchas veces pasamos por alto. Y ya cuando uno los mira con un foco más cercano y se acerca ahí, entonces uno dice, oiga, esto está grave, esto es más serio de lo que yo pensaba. Entonces uno se empieza a tomar las recomendaciones de Dios como con más seriedad. Ahora, si vamos a definir el amor, no podemos encontrar la definición en un diccionario. Pero usted podría decir, pero vea, yo aquí busqué y dice que, hermano, el amor no es una palabra que se pueda definir según la RAE. El amor es una persona y se llama Jesucristo. El amor es lo que Él vino a hacer, porque dígame si no es humillación, Él siendo Dios, siendo digno de recibir todo el honor, toda la majestad, toda la adoración del mundo entero y de toda la creación visible e invisible, y venir a volverse como uno de nosotros, eso es demasiado ya. ¿Mm? Eso es demasiado, o sea, demasiado rebajarse del Señor. Porque dice en la palabra que Él, estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ahí ya está haciendo un sacrificio, y se hizo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea, siendo el rey se volvió siervo. ¿No le parece suficiente? Y no bastó con eso, sino que estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta el máximo. Se humilló hasta la muerte, hasta el máximo, y de la peor manera murió.
para pagar por algo que usted y yo debíamos y que no estábamos dispuestos a pagar. Nos iba a tocar pagarlo al fin y al cabo, pero igual la raza humana iba a quedar en deuda por la eternidad. Entonces, el sacrificio que él hizo es demasiado. Es que nos falta dimensionar muchas cosas que están en la Biblia. Que decimos, ah, sí, esto es así, 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 yo me lo sé de memoria. Y de la letra a la práctica, ¿qué? Entonces, cuando el Señor vino e hizo el sacrificio, usted lo vio en una escena de ira que quisiera destruir a la gente y todo. Usted me va a decir, ah, sí, cuando volteó a los mercaderes en el templo y que, no, que le dio ira santa. Ese pasaje lo podemos revisar. ¿Por qué? Porque ellos estaban corrompiendo un lugar de adoración. Bueno, eso ya entramos en otro tema. Pero pues la ira de Dios, él podía mandar un cometa, un meteorito, le pega a la tierra y chao, se acabó esta vaina. Así. Pero entonces la obra redentora de Cristo, ¿en dónde queda? No serviría para nada. Pues la ira que tuvo en el templo con los mercaderes no es como un granito de arena de la ira de Dios. Un poquito. Entonces, cuando él estuvo haciendo ese tiempo de peregrinación en la tierra para expiar nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre, no se comportó como una persona iracunda. Ahora, si nos vamos a mirar celos, él no cogía y, bueno, escojo a estos 12 y no más. El resto váyanse y aquí con mi combo y los demás no, porque él no era celoso, él lo compartía a la gente. Él estaba anunciando a todo el mundo la buena noticia. ¿Sí? Él estaba abriendo su boca y predicando a todo el que se acercara. Él lo hacía público y daba, sanaba a la gente. ¿Sí? Los alimentaba. Iba y comía con ellos. Cuando no tenían de comer, hacía un milagro y los alimentaba. Pues él siempre estaba dando, estaba enseñando, no era celoso con la cosa de que no, aquí no. No, estaba abierto dando a los demás. Ahora, en ese desenfreno de una orgía, de sus placeres, no. Mire el tipo de ayuno que hizo al empezar el ministerio. Y vino el enemigo y lo tentó. Y dice la palabra que él fue tentado en todo, pero fue hallado sin pecado. Entonces, el amor vence a estos tres. No es como uno se lo imagina, que es en un ring y se suben y se dan. No. La lucha se va mostrando exactamente los frutos, o sea, las evidencias contrarias. Si la obra de la carne es ira y es descontrol y hace ruido y destruye, el Señor era manso.
El otro, el celoso, quiere aquí y que nadie más y aquí tenerlo y bajo mi control y aferrarme a eso. Él era dadivoso, compartía con la gente, abierto. El otro que va y se mete en esas fiestas y se vuelve loco y solo placeres y todo, él se privaba. Muchas veces duraba muchísimo tiempo orando. Yo creo que no hay un ser humano sobre la tierra que ore más que lo que el Señor oró en esos 3 años y medio. Nadie puede hacer eso. Entonces, si miramos, él estaba dando exactamente las evidencias contrarias a lo que hacía una persona que estaba en la carne. Y él personificaba el amor. Entonces veamos que el fruto del Espíritu sí puede vencer a las obras de la carne. Entonces, cuando nosotros vemos, bueno, pero eso era el Señor porque era 100% Dios y 100% hombre. Yo no, yo soy más hombre que Dios. De hecho, yo creo que tengo como por ahí 1% del Espíritu Santo, el resto soy carne. Yo no puedo. ¿Quién dijo? El Señor, nosotros somos 100% hombres, claro. Somos nacidos de vientre, tenemos carne, piel, hueso, órganos, naturaleza caída, eso es obvio, somos seres humanos. Pero ¿qué sucedió con nosotros? Fuimos redimidos, justificados, regenerados, adoptados. Y el Señor nos dio el Espíritu Santo. Tenemos una relación personal con Él. Leemos la Biblia, oramos, ayunamos, velamos. ¿Sí? Tenemos las herramientas para poder vencer las obras de la carne. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu, y el Espíritu dentro de nosotros es esa semilla que se siembra y va a dar un fruto, el fruto del Espíritu. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, la idea nuestra ahora es poder entenderlo. Y una vez que lo entendamos aquí, que baje a nuestro corazón y podamos aplicar. Porque es muy bonito que usted venga y escuche el mensaje, se congregue, se conecte con nosotros los viernes, eso está súper chévere. Pero la idea de que se conecte y escuche el mensaje, se conecte con nosotros los viernes, es que lo vivamos, hermano. Entonces yo le invito a que esta noche se vaya con este mensaje a descansar y que esto lo medite y que esto pueda llevarlo a la práctica. No digo que ya mañana usted ya venció todo y ya, el chacho, no, porque eso no va a pasar. Es un paso a paso, pero si no empezamos, nunca lo vamos a lograr. Entonces, los invito para que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor para darle gracias por la manera en que nos ha hablado. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque eres tú, Señor, hablando a través de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tienes misericordia de nosotros, porque tú eres fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender mejor lo que tu palabra dice, a ir más profundo, a mirar con un lente mayor, con mayor aumento esas pequeñas cosas que tú dejaste en tu palabra, que a veces pasamos por alto y las subestimamos. Pero Señor, tú nos has dado grandes porciones de sabiduría, nos has dado herramientas para vencer al maligno. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú nos has dado el Consolador, el Espíritu Santo,
el cual no hablará de los suyos, sino que todo lo que oiga del Padre nos lo dirá a nosotros. Nos recordará todo aquello que ha dicho el Señor en su palabra y nos ayudará a cumplir, nos ayudará a vencer, nos ayudará a ser victoriosos en nuestra lucha contra la carne. Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos a no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.